Estimados hermanos, amigos, a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que lo que sobra en nuestras sociedades, en nuestras culturas, son aquellas voces que quieren ser escuchadas. El problema de esas voces es que siempre vienen impregnadas por el pecado de los pecadores que las proclaman. Hemos escuchado, por ejemplo, el concepto de machismo o el concepto de feminismo. Algo muy de nuestro tiempo, ¿no? Ideología de género, como también poligamia. Voces que se van propagando por doquier. Y esa es la razón por la que aquellas voces siempre van en oposición de la única voz que vale, que es la voz de Dios. La razón por la que se oponen a la voz de Dios es porque están siendo proclamadas por personas pecaminosas, ¿verdad? Personas que están abrazando esas ideologías que avalan sus deseos pecaminosos. Una autora llamada Nancy DeMoss, ella dijo lo siguiente: el problema de las voces en conflicto ha existido desde los tiempos del huerto del Edén. Estas voces no son solo del siglo XXI. Estas voces están desde el tiempo del principio, desde el Génesis. Y nosotros conocemos qué fue lo que sucedió en el Génesis. Por un lado estaba la voz de Dios, diciendo: pueden comer de todo árbol del huerto, menos de uno. El día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Y por otro lado, la voz de la serpiente, diciendo: no morirán. Más bien, si comen de ese árbol, seréis como Dios. Voces siendo proclamadas para ser escuchadas ya desde el principio. Ahora nosotros sabemos a quién escuchó Eva, ¿verdad? Quien luego resonó con esa misma voz a oídos de su marido: no moriremos, seremos como Dios, come. Y bueno, el esposo comió. El resultado, estimados hermanos, de escuchar la voz equivocada fue catastrófico. Tanto que hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias con creces. Vivimos en una generación donde la voz del enemigo se ha multiplicado y ha tomado diversas facetas, muchos colores, ¿verdad? Pero todas ellas con el mismo objetivo: tergiversar y contradecir la voz de Dios. Ubican lo que pasó en Génesis, ¿verdad? Dios dijo una cosa, y ¿qué hizo Satanás con la voz de Dios? Con la palabra que Dios dijo, la tergiversó, la cambió. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol pueden comer. ¿Pero qué? ¿Cómo tergiversó la serpiente las palabras de Dios? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Es bien sigilosa, ¿verdad? Menciona todos los árboles, pero ha cambiado todo. Ha dicho que Dios había prohibido comer de todo árbol, cuando no era verdad. Pero es interesante cómo trabaja Satanás. El tema que estaré exponiendo en esta mañana, que es el diseño, el propósito de los esposos y las esposas, lo vamos a sacar de Efesios capítulo 5, más específicamente de los versículos 21 al 29. Y tengo que aclarar desde el principio también que no vamos a estar estudiando cada detalle de estos textos, porque no voy a centrarme en todas las perlas preciosas que podemos encontrar en ese tesoro que es Efesios 5. Hay mucho que se puede predicar de ese pasaje, pero me voy a enfocar más propiamente en el tema del matrimonio. El tema del matrimonio. Y vamos a tocar 3 puntos en esta mañana. Número 1, algunas consideraciones generales del texto de que voy a predicar. Número 2, la sumisión de la esposa cristiana en el matrimonio. Y número 3, el amor del esposo cristiano en el matrimonio.
tenemos que ver un poco el contexto, ¿verdad? ¿Quién escribe? ¿Dónde escribe? ¿Para quiénes escribe esta carta? El apóstol Pablo es el autor de la carta a los Efesios. Eso lo podemos ver en Efesios 1:1, ¿no? Pablo se presenta como el autor de esta carta. Y él menciona en muchas porciones de este escrito su situación como preso en el Señor, embajador en cadenas o prisionero de Jesucristo. Lo que nos da a entender que cuando Pablo escribió esta carta estaba encerrado en la cárcel. Pablo no era un malhechor, ¿no? Pablo no era un bandido y por eso estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel por hacer la voluntad de Dios, por predicar la palabra de Jesucristo. Por eso lo metieron a la cárcel. Muchos eruditos concuerdan que es muy probable que Pablo escribió esta carta desde su arresto domiciliario que estuvo por 2 años en la ciudad de Roma. Entonces, se estima que esta carta fue escrita entre el año 60 o 62 después de Cristo. Pablo escribió a los Efesios desde su encarcelamiento. Los receptores de esta carta son los cristianos rescatados de la idolatría, de la hechicería, del ocultismo, de la embriaguez, de la fornicación, etcétera, etcétera. Como podemos ver, estos efesios a los que Pablo escribe vivían, antes de abrazar a Cristo por la fe, como cualquier efesio. Los efesios, por ejemplo, idolatraban a su diosa Diana, ¿no? Ellos tenían un templo que lo resguardaban. Ellos decían que eran guardianes del templo de la diosa Diana. De manera que cuando tú lees el libro de los Hechos, puedes apreciar el alboroto que se arma cuando el apóstol Pablo va y enfrenta con el evangelio su idolatría. Ellos no pudieron concebir que alguien fuera a atentar contra su diosa Diana. Ellos idolatraban, se embriagaban, cometían fornicación, que era, por cierto, parte de sus actos religiosos. Ellos tenían, los efesios, lo que se conocían como prostitutas sagradas, ¿no? Que de alguna manera eran parte de sus ritos religiosos para tener una conexión más cercana con sus deidades. Cometían fornicación. Los receptores de esta carta salieron de ahí. Ellos idolatraban, ellos se embriagaban, cometían fornicación, la hechicería, etc. Ellos fueron sacados de eso. Pero ya como hijos de Dios, Pablo va en contra de la cultura efesia y les dice que sean imitadores de Dios como hijos amados. Les dice que anden como hijos de luz. Entonces, Pablo no los dejó en su cultura, ¿no? Pablo no es que dijo, ya, ustedes dicen que son cristianos, dicen que han creído en Jesús, perfecto, ya son salvos, sigan viviendo como siempre, ¿no? No, Pablo dice, ustedes han creído en Jesús, ahora tienen que imitar a Dios, tienen que seguir los pasos de Dios, que sean guiados a hacer la voluntad del Espíritu, les dice también en Efesios capítulo 5. En su cotidianidad ellos debían mostrar que son guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en ellos, sean esposos o sean esposas, sean padres, madres o hijos, sean jefes o empleados. Ellos debían mostrar que son hijos de Dios, imitando a Dios. No importa lo que diga la ideología popular del momento o no importa la influencia de la cultura, ellos tenían que imitar a Dios. Imitar a Dios. Y así entramos ahora a nuestro primer punto. Luego de esta contextualización, vamos a ver nuestro punto número 1. Algunas consideraciones generales del texto. En el tiempo en el que nos ha tocado vivir, hermanos, estamos hablando del siglo XXI,
donde se pretende que todas las cosas sean relativas, es decir, las cosas son según como tú las percibes, ¿no? Como tú las piensas, así son. Eso significa relativo, ¿no? Por eso es que hoy vivimos en la era de tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, ¿no? Cada quien percibe o tiene una cosmovisión de la realidad según lo que él piensa, ¿no? Mi verdad y tu verdad. La era de la relatividad. Pero hermanos, es necesario, por esa razón de que vivimos en una generación relativa, ser claros y ser concisos en lo que decimos para no dejar abierta esa grieta, ¿no?, de interpretaciones a la conveniencia de cualquiera. Porque muchas veces buscamos el vacío legal para poder quebrantar la ley. Y estoy hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Algo así sucede, ¿verdad? En las leyes buscamos el vacío legal, ¿no? Aquí no se dice nada de esto, entonces lo puedo hacer, aunque sea malo. Pero legalmente no hay nada que lo juzgue. Bueno, con la ley de Dios pretendemos hacer lo mismo. Buscar el vacío legal para justificar nuestras acciones. Es así como en este primer punto, que son algunas consideraciones generales de este texto, vamos a ver un par de cositas que nos dice nuestro texto que tenemos que considerar. En primer lugar, inciso A, vamos a ver que Pablo, en el pasaje de Efesios 5, del 21 al 29, Pablo da por sentado que el matrimonio, como Dios lo diseñó, es entre un hombre y una mujer. Eso es revolucionario el día de hoy, ¿no? Decirlo te puede costar mucho. Pablo está diciendo en este texto que el diseño original de Dios para el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Efesios 5, 22, 23 y 25 dice: las casadas, está hablando en términos femeninos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, masculino. Porque el marido, dice el verso 23, masculino, marido, es cabeza de la mujer, femenino. Verso 25, maridos, masculino, amad a vuestras mujeres, femenino. Y lo mismo se puede apreciar en los versículos 28, 31 y 33, ¿no? Esa claridad con la que Pablo habla, hombre y mujer, marido, esposa, ¿no? Lo que sucede, hermanos, es que Pablo tiene en su mente puesto en el Génesis, cómo fue en el principio. ¿Cómo fue que Dios diseñó al primer matrimonio? Que era un hombre y una mujer, ¿no? Por ejemplo, Pablo muestra que tenía su mente en el Génesis cuando en Efesios 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta frase es una referencia a Génesis 2:23, que son las palabras que Adán dijo cuando conoció por primera vez a su mujer Eva. Las palabras de Adán fueron: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pablo repite más o menos esa misma frase en Efesios 5:30, pero ahora hablando de Cristo y la iglesia, y dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso cuando Pablo dice marido, esposa, hombre, mujer, no es una invención de Pablo, no es algo en donde Pablo estaba mostrando su inclinación cultural de ese momento, ¿no? Pablo estaba mostrando que él, al hablar de matrimonio, tiene su mente en el Edén. Tiene su mente en el inicio, como Dios lo diseñó al principio. Pablo está intencionalmente apuntándonos hacia el huerto del Edén, donde Dios, por ejemplo, no creó como el primer matrimonio a dos Adanes, ¿no? No había dos Adanes en el Edén. Tampoco eran dos Evas las que escucharon la orden de Dios: id, multiplicad y fructificad la tierra. Era un hombre y una mujer, un Adán y una Eva, ¿verdad?
Si Dios hubiese querido que sea diferente, lo hubiese hecho así. Pero desde el principio, el diseño original de Dios nos muestra que esto es lo que yo quiero para el matrimonio. Un Adán y una Eva, un hombre y una mujer. Y a lo largo de la Escritura, Dios va mostrando que condena, desecha cualquier intento de ruptura de ese diseño original. Por ejemplo, si nosotros leemos Levítico 18:22, el Señor va a decir por medio de Moisés, no te echarás con varón como con mujer. Y escuchen lo que piensa de Dios de eso. Dice, es abominación. Es abominación. Y cuando la palabra de Dios nos dice que su palabra no pasa, ¿no? Que no es como la flor que se marchita con el tiempo, ¿no? El profeta Isaías hace alusión a la flor. La flor se marchita, mas mi palabra, dice el Señor, permanece para siempre. Es decir que esto que el Señor dijo en Levítico 18:22 sigue vigente hasta nuestros días. Si Dios en el tiempo de Moisés pensaba que un varón echándose con otro varón era abominación, hoy en el siglo XXI sigue pensando lo mismo, porque su palabra no cambia. Dios es inmutable. Dios aborrece el pecado hoy como lo aborrecía desde el principio. Dios no cambia. Si nosotros pensamos que Dios ahora acepta pecados que no aceptaba muchos años atrás, estamos atentando contra un atributo esencial de Dios, que es que Dios es inmutable. Dios no cambia con el tiempo, no cambia conforme las generaciones van cambiando o las culturas van cambiando. Dios no cambia. En Romanos, porque hace rato en Levítico era un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27, el apóstol Pablo va a mostrar que en el Nuevo Testamento Dios seguía aborreciendo el pecado de la inmoralidad. Dice Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando ahora de las mujeres, ¿verdad? Al principio en Levítico era los varones, ahora las mujeres. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de la sexualidad. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de este tipo de inmoralidades como hechos vergonzosos. Algo que no tiene cabida en la presencia de Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios muestra su aberración ante la inmoralidad sexual. Por eso es que nosotros proclamamos lo que la Biblia dice. Dios ha diseñado el matrimonio entre un hombre y una mujer. No hay más, ¿no? Aunque hoy quieran inventarse leyes para permitir, por ejemplo, que si una persona quiere ser, digamos, ¿no? un hombre que tiene 50 años, pero se percibe como si fuera una niña de 6 años, hay que respetar su decisión. Si él se percibe así, es una niña de 6 años, ¿no? Aunque tú lo ves todo un hombre ya barbón, grande, con la barriga, pero él una niña de 6 años. Hermanos, estamos llegando a un punto en donde la lógica del ser humano está siendo afectada. Y ese es la injerencia del pecado en nuestro corazón. No puede ser que vayamos en contra de la lógica, en contra de la biología, por las intenciones de nuestro corazón. Pero así es. La Biblia enseña cuánto poder, cuánta influencia tiene el pecado en nuestro corazón. Romanos capítulo 3 dice que estamos corrompidos, ¿no? Que nos hemos vuelto inútiles, que no buscamos a Dios por nosotros mismos. Eso hace el pecado en nosotros. Vamos a ver nuestro inciso B.
Recuerden, estamos viendo algunas consideraciones generales del texto. La primera es que Pablo da por sentado que el matrimonio, como Dios lo diseñó, es entre un hombre y una mujer. Y en segundo lugar, inciso B, vamos a ver que Pablo no está avalando en este texto o apoyando la poligamia. La poligamia es el término para referirse a una persona que tiene más de un esposo o una esposa, ¿no? Por ejemplo, esto de la poligamia es muy común en algunos contextos religiosos, en donde el esposo puede tener 1, 2, 3, 4, 5 esposas, un harén, ¿no? 5 esposas, ¿no? Y hay, por ejemplo, contextos eclesiales en donde es parte de su doctrina que el hombre tenga más de una esposa, ¿no? Y bueno, tristemente ya se ha salido de los contextos religiosos esto de la poligamia. Ahora, en la sociedad secular, uno puede escuchar abiertamente que uno pretende tener más de una esposa o más de un esposo. Eso se puede apreciar, por ejemplo, en la sociedad que ahora ya le han puesto un nombre, ¿no? Le llaman el poliamor. Poli, muchos, y amor, ¿no? Es decir, que entre muchos pueden tener una relación amorosa como una familia, ¿verdad? En donde un grupo de personas, sean hombres o mujeres, llegan a un convenio de decir, vamos a hacer una familia, ¿no? Y son muchos participando en esa familia. Y algunos podrán decir, pero la Biblia menciona la poligamia. Hubieron personas en la Biblia que tuvieron más de una esposa. Por ejemplo, el primero que se menciona que tuvo más de una esposa es el caso de Lamec en Génesis, descendiente de Caín. Él es uno de los primeros en mencionarse que tiene más de una esposa. Y luego cualquiera puede decir, pero aparte de Lamec, nosotros podemos mencionar nombres más conocidos y nombres que son conocidos como siervos de Dios. Por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Que se metió, aparte de tener, su esposa Sara, también con su sierva. Ahí podemos mencionar también los nombres de Jacob. O David, el rey David tuvo muchas esposas. O cómo no olvidarnos de Salomón, que la Escritura nos dice que tuvo hasta 1000 esposas. 1000 mujeres. Entonces cualquiera puede decir, mira, si reyes del pueblo de Dios tuvieron muchas esposas, entonces ¿Dios está aprobando la poligamia? Bueno, otra cosa también es que David, por ejemplo, cometió adulterio. Y eso no significa entonces que ahora está permitido para nosotros cometer adulterio. De hecho, la Biblia en cada momento, ya en el Nuevo Testamento, sigue condenando el adulterio. Es decir, que los pecados cometidos por los siervos de Dios en las Escrituras no avalan a que nosotros ahora podamos también cometerlos. Si ellos cometieron el pecado de la poligamia, no significa que está permitido para nosotros, ¿no? La Biblia no apoya la poligamia. Otra vez, recordemos cuál era el pensamiento de Pablo cuando escribió Efesios 5. Estaba viendo en el principio, ¿no? Génesis, antes de la caída en pecado. Cuando nosotros vemos a Salomón, al rey David, a Abraham, a Jacob, estamos viendo a personajes que, aunque fueron llamados por Dios, por gracia de Dios, eran personajes que ya estaban bajo la influencia del pecado, que ya tenían la presencia del pecado en ellos y que muchas veces cedían al pecado. Lo que Pablo está haciendo es llevarnos a pensar en el inicio, antes de la caída del pecado, cómo Dios originó todo antes de que el hombre esté bajo la influencia del pecado. Recuerda, Pablo tiene eso en su mente. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer
y la trajo al hombre. Una mujer, un hombre. ¿Tú crees que si Dios hubiera querido que fuera diferente, Él hubiera hecho un Adán y 5 Evas, verdad? Él es el soberano, Él es el rey. Si Él hubiera querido hacerlo así, lo hubiera hecho así. Pero no. Dios hizo un Adán y una Eva. Ese es el diseño original de Dios. Por eso nosotros proclamamos igual como iglesia cristiana que Pablo no está avalando o apoyando la poligamia cuando leemos textos, por ejemplo, en Efesios 5:25, cuando habla en plural, ¿no? Y dice maridos. Mira, es como si una esposa puede tener muchos maridos en plural, ¿no? O amad a vuestras mujeres. Entonces el esposo puede tener muchas esposas en plural. No está diciendo eso, ¿no? Pablo está hablando a un grupo de personas. No se está refiriendo a que un esposo puede tener muchas esposas o una esposa muchos esposos. Pablo no avala la poligamia. Y así pasamos a nuestro punto número 2. La sumisión de la esposa en el matrimonio. Ahora vamos a centrarnos en el tema de los roles. Efesios 5, 21 al 24. La palabra de Dios dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo en todo este pasaje va a poner como ejemplo aquella relación cósmica entre Cristo y la iglesia. Pablo no está usando esto como una mera ilustración imaginaria, ¿no? No está diciendo, imagínate que Cristo es como un esposo y que la iglesia es como una esposa. No, Pablo está hablando en términos de una realidad espiritual. Cristo es un esposo y la iglesia es una esposa. Y de esa manera estos, Cristo y la iglesia, se convierten entonces en un ejemplo para los esposos terrenales y las esposas terrenales. Pablo va a usar esa ilustración. El versículo 21 que leíamos, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese versículo es una transición, un puente entre lo que Pablo estaba diciendo y lo que Pablo va a decir ahora. Y lo que Pablo estaba diciendo es que el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo, lleno de las palabras de Cristo, que eso está en Colosenses 3:16, para hacer la voluntad de Dios. Pablo estaba diciendo eso, ¿no? Y esa llenura del Espíritu nos va a llevar a ser humildes como Cristo en todas nuestras relaciones interpersonales, no solamente en el matrimonio, ¿verdad? La humildad de un cristiano que imita a Jesús tiene que verse en todas nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en el matrimonio, nuestra relación con los hijos, con los amigos, en las calles, en la iglesia. En todo lugar el cristiano debe mostrar humildad, porque Cristo dijo en Mateo 11:22, llevad mi yugo. Es una orden. Escuchen el tono en el que Jesús habla. No está dándote un consejo, algo opcional que tú puedas decir, lo voy a hacer si quiero. No, es una orden. De tal manera que si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús está ordenando que le imitemos, que imitemos su humildad, su mansedumbre. Y la humildad abnegada de Cristo es aquella que procura el bienestar de los demás antes que el de uno mismo. Vivimos en el tiempo del individualismo, ¿no? Solo me importa a mí mismo y los demás me valen. El individualismo en esta generación está a flor de piel, en todo lado. Es una renuncia voluntaria a mis derechos. Eso significa ser manso y humilde como Cristo, ser abnegado como Cristo. El cristiano debe vivir
en ese sentir mutuo de sumisión. Ahora, esto es bueno explicar antes de hablar de la sumisión de la esposa, para que la esposa no piense, ¿y por qué a mí nomás se me dice que tengo que someterme y el esposo no? Hombres, este versículo 21 es una orden para todo cristiano, sea hombre o mujer, niño o niña, ¿no? Anciano o anciana. Todo cristiano tiene que ser humilde y tiene que mostrar una sumisión voluntaria ante los demás. Ahora vamos a hablar de la sumisión específica de la esposa hacia su esposo por amor al Señor. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujeción significa renuncia voluntaria a mis derechos. Hermanos, tenemos nosotros derechos, ¿no? Tenemos derechos. Y claro, por cuestión obviamente de respeto, de buena educación, nadie puede ir en contra de tus derechos. Es por eso que yo muchas veces reniego, ¿no? Cuando, por ejemplo, salimos en el auto y aquí nomás en Colcapirua ya nos pillamos con un bloqueo, ¿no? Personas que están exigiendo algo, ya sea a la alcaldía o a la gobernación, algo importante para ellos, ¿no? Pero a ellos no les importa de que por exigir sus derechos afecten el tuyo, a la libre transitabilidad, ¿no? Yo quiero lo que estoy pidiendo, pero no me importa que tú te quedes ahí con tu hija en el auto, que tienes que llevarla al hospital urgente, ¿no? A ellos no les importan tus derechos cuando ellos piden los suyos. Hermanos, vivimos en una generación en donde sucede eso, ¿verdad? Hay personas que se imponen por sobre tus derechos y eso está mal. La sumisión no es una imposición sobre tus derechos. Por eso dice, es una renuncia voluntaria a mis derechos. Es cuando tú, guiado por el Espíritu Santo, decides renunciar a tus derechos. Eso es una sumisión bíblica, ¿no? Voluntaria. Nadie te impone, sino que tú, guiado por Dios, lo haces. Solo que Pablo se va a enfocar en la sumisión como el rol de la esposa en el hogar. Ahora está hablando de que es la esposa cristiana, la esposa que está creciendo en madurez espiritual, que va a empezar a aplicar esta sumisión bíblica, ¿no? Voluntariamente. Cuando una mujer se casa, una mujer cristiana está diciendo en cierta manera, yo me entrego abnegada y voluntariamente al liderazgo de este varón. La mujer cristiana está pensando así cuando se casa. Y yo sé, hermanos, sobre todo hermanas, amigas que nos visitan, yo sé que estas palabras, ¿no? O este tema puede sonar muy chocante, ¿no? Puede sonar incómodo, como cuando alguien, por ejemplo, va y empieza a rayar el metal, ¿no? Un sonido, un chillido que incomoda. Yo sé que pasa eso, ¿no? Es incómodo. Y la razón es que, bueno, vivimos en una cultura que nos ha estado bombardeando con que la sumisión está mal, ¿no? Eso de depender de mi esposo, está mal. Respetar a mi esposo, ¿no? Como una autoridad que Dios le ha delegado, eso está mal, ¿no? Por eso es que muchos hablan de la Biblia como un libro machista, ¿no? Pero ignoran, como decía también el pasado domingo, que Dios resguarda a las mujeres en la Biblia. Dios le dice a los varones, en contra del machismo, trata a tu esposa como a vaso más frágil. Respeta a tu esposa. Dios resguarda a las mujeres. La Biblia no es machista. No es machista. Pero vivimos en una generación en donde se nos ha bombardeado con el pensamiento de liberación, de muerte al opresor, o la mujer independiente del varón funciona mejor, ¿verdad? Y se está incentivando a un odio hacia el hombre. A un odio hacia el hombre. En un momentito más vamos a ver que obviamente este movimiento no apareció de la noche a la mañana, ¿no? No es así nomás que surgió.
Hay responsabilidad del varón en esto, pero tenemos que aprender que la forma en la que se está haciendo o como se la está propagando es una forma errónea, no bíblica. Y bueno, tenemos que ver también de que no solamente la cultura está influenciando en el corazón de la mujer para pensar diferente a lo que la Biblia enseña, sino también que ya está sembrado en nuestro corazón. Génesis 3:16. Después de la caída, dice, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, y esta es la parte que tenemos que prestar atención, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que acabo de leer es conocido como las maldiciones después de la caída en pecado. Estas son las maldiciones, el castigo después de que Adán y Eva cayeron. Y parte de la maldición de la caída en pecado de Adán y Eva afectó el genuino deseo de la esposa para someterse voluntariamente a su esposo. La frase que acabo de leer, ¿no? Tu deseo será para tu marido, es equivalente a vas a tratar en todo momento de empujar a tu marido, de controlar a tu marido. Y eso es algo que, como les digo, desde la caída ahora está sembrado en los corazones. Es un mandamiento contra cultura lo que está haciendo Pablo, ¿no? De sumisión, de decirle a la mujer, este es tu rol. Va a haber un choque con la cultura, pero ¿qué pesa más, verdad? El mandamiento de Dios que te dice esto es para lo que te he diseñado, o lo que dice el mundo, lo que dice la cultura, lo que dicen las generaciones. No importa cómo hacían las cosas las esposas paganas de los efesios, la mujer cristiana de los efesios debía romper ese molde con el cual había sido formada en su sociedad. Recuerden, ¿de dónde salieron estos efesios? De una sociedad idólatra, fornicaria, ¿no? De una sociedad que velaban por sí mismos. Ahora estas mujeres debían romper contra lo que habían recibido como enseñanza. Ahora, es importante también que voy a aclarar algo, ¿no? No estoy diciendo que la esposa no puede ejercer, por ejemplo, liderazgo por razones de capacidades, ¿no? O por razones de inferioridad. Hay muchos que dicen, ¿no? El hombre vale más que la mujer. O los hombres son más capaces que las mujeres. Hermanos, no estamos diciendo eso. Nosotros velamos por la igualdad de capacidades y de valores de los hombres. Hay mujeres tan capaces como los hombres y tenemos que nosotros decir lo que la Biblia dice del valor de la mujer. La mujer vale lo mismo delante de Dios que los hombres. No hay estándar, ¿no? De que Dios ama más a los hombres que a las mujeres. Aquí estamos hablando de roles. Hay un comentarista, ¿no? John MacArthur, el pastor norteamericano, dice, este mandato, es decir, de sujétate a tu esposo, este mandato se aplica a todas las esposas cristianas sin distinción por clase social, educación, inteligencia, madurez espiritual o talentos y dones, edad, experiencia o cualquier otra consideración. Entonces aquí no estamos diciendo que las mujeres no pueden hacer cosas porque no son capaces de hacerlas. Simplemente Dios ha determinado en su soberanía, porque Él es el creador, de que el hombre tenga una autoridad delegada por Él y que la esposa tenga que ser sumisa voluntariamente. Son roles, ¿no? No cuestión de capacidades ni valor. Los esposos cristianos, y estoy seguro que las esposas pueden dar fe de esto, los esposos no somos perfectos, ¿verdad? Sabemos bien eso. En la casa nos damos cuenta, la esposa es la que mejor conoce al esposo y sabe que el esposo no es perfecto. Y aunque el esposo cristiano intenta, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer su voluntad, muchas veces nos equivocamos, cometemos errores. Por eso es que en el matrimonio siempre hay
conflictos, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué menciono esto de la imperfección de los esposos? No somos perfectos. Bueno, esposas, no pretendas esperar que tu esposo sea perfecto para recién decir, ahora sí me someto, ¿no? Porque tengo mi esposo perfecto. No. Si fuera así, nunca va a llegar el día en el que puedas aplicar la sumisión, por la simple razón de que tu esposo nunca va a poder ser perfecto de este lado de la eternidad. Recuerda, aunque somos cristianos, aún tenemos la presencia del pecado en nosotros. Y como Pablo dice en Romanos capítulo 7, ese pecado muchas veces nos hace tropezar. Así que no espere que tu esposo sea perfecto para aplicar en obediencia lo que Dios dice sobre la sumisión de tu rol. Pablo dice que te sometas a tu esposo cristiano, así como estás sometida a Cristo. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo me entrego por entero a la voluntad de mi Señor, de Jesús. Pero ese entregar por entero ya en la casa cambia, ¿no? Para con tu esposo es diferente. Hazlo por amor al Señor. Pero Él no se lo merece. Sí, no se lo merece. Por eso hazlo como para el Señor, no como para el imperfecto que te hace enojar seguido, ¿no? Hazlo como para el Señor, obediencia a Él. Y alguno dirá, pero hermano, usted no entiende lo difícil que es, sobre todo cuando tu esposo no es cristiano, ¿no? Sobre todo cuando tienes a un varón en la casa que no ama al Señor, no sigue al Señor, no quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí es difícil. Hermana, no estoy diciendo que no es difícil, ¿no? Estoy completamente seguro que una mujer cristiana que tiene un esposo no cristiano tiene que remar el doble. Tiene que remar el doble. Es un sacrificio. Ella ahora, como mujer cristiana, tiene la responsabilidad de instruir o por lo menos tratar de que sus hijos conozcan al Señor, cuando en el rol eso le corresponde al esposo cristiano, como cabeza espiritual del hogar. Pero ahora la esposa es la que temporalmente tiene que hacerlo, así que tiene que remar el doble. No estoy diciendo que sea fácil, es difícil, pero no niega nuestra responsabilidad de cumplir nuestro rol. Por ejemplo, 1 Pedro 3:1 dice, asimismo, mujeres. Está hablando Pedro, el apóstol Pedro. Dice, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro nos está dando a entender en este versículo que muchas de estas esposas tenían esposos incrédulos, esposos que no creían en Jesús. Pero aún así el mandato de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es firme y dice, estad sujetas a vuestros maridos. Así que la circunstancia del yugo desigual no exime a la mujer cristiana de mostrar el evangelio a través de su comportamiento, ¿no? Muchas veces nosotros podemos decir, pero yo le predico a mi esposo, ¿no? Hablándole, ¿no? El evangelio es un mensaje que se habla. Pero cuán importante es también la forma de mostrar el evangelio en nuestras reacciones, con nuestra forma de actuar en la casa, ¿no? De nada me sirve a mí decirle a mi esposo, Dios te ama, pero después yo le estoy lanzando con el sartén en la cabeza, ¿no? Tiene que haber una concordancia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que digo y cómo vivo. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:27 que os comportéis. Pablo le está hablando a una iglesia cristiana y le dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Si nosotros predicamos el evangelio de Cristo, tenemos que comportarnos conforme al evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, es importante para una esposa que está luchando con la presencia de un esposo no cristiano en el hogar, a poder predicar, insistir con el evangelio, pero también vivirlo, porque el esposo no es ciego que no va a notar
ese cambio o esa actitud que Dios está obrando en el corazón de una esposa fiel en su hogar. El versículo 23 y 24 de Efesios 5 es esa comparación de lo que decíamos en un principio de la relación cósmica entre Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En unos momentos más vamos a estar analizando el rol de los varones, ¿no?, como cabeza del hogar. Pero cabe recalcar que el ejemplo que Pablo está usando es Cristo como cabeza y la iglesia como aquella que está sujeta ante la cabeza que es Cristo. Y esto es muy importante aclarar, ¿no? Si nosotros vemos a Cristo como el ejemplo para los esposos y la iglesia como el ejemplo para las esposas, según los textos, lo que estamos leyendo, es inconcebible la idea de una iglesia queriendo controlar a su esposo Jesús. O leemos eso en el pasaje de Efesios 5. No se puede ver eso, ¿verdad? No puedes ver aquí lo que nos dice que la iglesia está sujeta a Cristo y que así de esa manera las esposas deben estarlo a sus esposos. Nosotros no vemos acá que la iglesia, como dicen algunos, ¿no? Alguna vez escuché un chiste de algún pastor, ¿no?, diciendo, nosotros enseñamos que la Biblia dice que Cristo es la cabeza, pero la esposa es el cuello, ¿no?, que dice dónde va la cabeza, ¿no? Y él estaba dando a entender de que tristemente eso es algo que está sucediendo, ¿no?, que estamos saliéndonos de los roles que Dios nos ha dado. La iglesia no es el cuello de Cristo que le dice a Cristo lo que tiene que hacer y que lo trata a Cristo como trapo de trapeador, ¿no? No, aquí está hablando de roles claros. Cristo, como el ejemplo de los esposos, es un líder firme, cuidadoso, amoroso de su esposa que está sumisa a él. En Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa frase puede ser un poco controversial, ¿no? En todo. Alguno puede decir, pero eso suena un poco extremista, ¿no? En todo. Bueno, hay que aclarar que en todo no significa que si tu esposo que no es cristiano te manda a asaltar un banco, tú porque dice en todo, tengo que hacerlo, ¿no? Si mi esposo dice, yo lo tengo que hacer. Ese en todo no significa eso, ¿no? No está hablando de una obediencia ciega, ¿no? Me lo dijo, pero es ilegal. Bueno, igual lo voy a hacer porque en todo. No. No es algo sin lógica, sin razonamiento. Siempre que la sumisión no implique quebrantar la voluntad de Dios, debes estar sujeta a tu esposo. Pero cuando de alguna manera tu esposo quiere ponerse por sobre la voluntad de Dios, ahí es diferente, ¿no? Y ese principio se aplica en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, se lo aplica en nuestra relación con el gobierno. Nosotros, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, tenemos que estar sometidos al gobierno, ¿no? Sujetos al gobierno. Así que aunque nosotros no estemos de acuerdo con partidos políticos y posturas, etcétera, tenemos que mantenernos como buenos ciudadanos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si el gobierno quiere ponerse por sobre la autoridad de Dios? La Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas son las palabras que el apóstol Pedro le dijo a las autoridades romanas o a las autoridades de su pueblo, de Israel, cuando le dijeron, deja de predicar en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro se encontró en un conflicto, ¿no? Por un lado, las autoridades civiles le dijeron, deja de predicar en el nombre de Jesús, y él recordaba el mandato claro de Jesús, diciéndole, id y predicad el evangelio. Así que Pedro dice, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres.
Va a llegar un punto en donde cualquiera que se interponga entre la autoridad de Dios y tu obediencia a Él, tienes que obedecer a Dios. Lo mismo con nuestros padres, ¿verdad? Y estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por esa situación en donde de repente se escucha, ¿no? A alguien llamando a la puerta y a la mamá o al papá diciendo, dile que no estoy, ¿no? Nos ha pasado. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo? A mentir. ¿Y qué pasa si el hijo de repente tiene un conocimiento de lo que es hacer la voluntad de Dios? Él va a decir, papá, no puedo salir y decirle que no estás porque estás, ¿no? Eso es mentir, perdóname papá, ¿no? Castígame, hazme todo lo que quieras, quítame la tele, no me des recreo, pero no puedo mentir, papá, lo siento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando alguien que tiene autoridad sobre ti, porque los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero cuando nosotros como padres queremos ponernos por sobre la autoridad de Dios que dice, no mentirás, entonces, sí, nosotros como hijos no podemos obedecer un mandato que va en contra de Dios. Lo mismo con los jefes, ¿verdad? Si tenemos jefes que nos quieren llevar a hacer algo ilegal, aunque sea doloroso, y estoy seguro que muchos por su integridad han perdido sus trabajos, tenemos que aplicar lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que un hogar sin cabeza es una invitación al caos, ¿verdad? Si hay alguien que no dirige el hogar. Pero una cabeza que pretenda ponerse por sobre la autoridad de Dios, eso es inconcebible. Eso es inconcebible, ¿no? Entonces, esta palabra en todo tiene que tener discernimiento. Tiene que tener discernimiento. Y entramos a nuestro último punto número 3, el amor del esposo en el matrimonio. Ya hemos hablado de la esposa y seguro las esposas decían, ¿y cuándo le va a tocar a los hombres, no? Bueno, el versículo 25 de Efesios 5 dice así, maridos, amad a vuestras mujeres. Es un mandato un poco raro, ¿no? A la esposa le dice sumisión y al esposo le dice ama. Y aunque parece raro, en realidad no es sorpresivo que Pablo deba recordarle a los esposos que deben amar a sus esposas. Porque nosotros los varones sabemos que por naturaleza solemos ser muchas veces muy toscos, ¿no? Muy secos en nuestras expresiones de cariño, de amor para nuestra esposa. A veces no nos salen palabras de elogio, que justo veíamos el pasado domingo, ¿verdad? La mujer virtuosa, la mujer que hace la voluntad de Dios es digna de ser reconocida por su esposo. Y el esposo de Proverbios 31 la reconoce con palabras hermosas, ¿no? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¡Wow! ¿No? Ese día el esposo comió un almuerzo rico, ¿no? La esposa estaba contenta con ese elogio. Muchas veces los hombres somos tan toscos que ni con palabras hacemos sentir amada a nuestras esposas, ¿no? Y eso es parte de la caída en pecado. Por eso, Pablo se ve obligado a recordarle a los hombres, ama a tu esposa, ámala. La razón tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que sufrimos después de la caída, ¿no? Otra vez, Génesis 3:16, pero esta vez la segunda parte del versículo. Dice a la mujer primero, ¿no? Le dice, tu deseo será para tu marido y luego... y él se enseñoreará de ti. Lo que la palabra está mostrando aquí es lo que ahora se conoce como el machismo, ¿no? El hombre que se enseñorea, que ya empieza a decir, yo tengo control, ¿no? Como vimos anteriormente, como parte de la maldición de la caída, las mujeres tienen una inclinación pecaminosa a usurpar la autoridad que Dios le delegó a los hombres, ¿no? Por eso esa confusión de, a ver, ¿qué es la mujer? ¿No? ¿Cuello?
Pero si esa es la inclinación natural de la mujer después de la caída, ¿cuál es la inclinación natural del hombre después de la caída? Bueno, lo que nos dice este texto, que Él se enseñoreará de ti, está hablando de que los hombres tienen la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies, de someter. Es decir, la mujer no se está sometiendo voluntariamente, ¿no? El esposo obligatoriamente la está sometiendo. Y eso es machismo, ¿no? Aquí en la iglesia nosotros proclamamos lo que la Biblia enseña. Dios está en contra del feminismo y en contra del machismo, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué se oye tanto en nuestro tiempo sobre liberación de la mujer, la opresión del macho opresor, valga la redundancia? Bueno, esto no salió de la noche a la mañana, ¿no? El varón tiene responsabilidad de todo esto, porque a lo largo de la historia el hombre ha hecho un mal uso de su rol como autoridad delegada por Dios y de tal manera que ha empezado a ser un abusador de esa autoridad, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de hombres sin Dios que están ejerciendo un liderazgo completamente alejado de lo que Dios requiere para su hogar. Por eso vemos hombres egoístas. Yo, todo para mí, ¿no? Yo soy el centro. Vemos hombres déspotas, abusivos, insensibles. Y la Biblia enseña que esa no es la actitud del hombre cristiano, ¿no? Uno que está madurando constantemente en el Señor. Voy a darles aquí algunos datos, ¿no? En Latinoamérica, después de Honduras, República Dominicana y El Salvador, Bolivia es el cuarto país con mayor tasa de asesinato de mujeres, ¿no? Feminicidios. El cuarto país en Latinoamérica, hermanos. Entre el 70 a 75% de mujeres en Bolivia sufren algún tipo de abuso en el hogar. Puede ser abuso físico, abuso emocional, psicológico o abuso económico, ¿verdad? Pero nosotros, es decir, en la sociedad, ¿no? El boliviano se escuda bajo la frase, pero así es nuestra cultura, ¿no? El boliviano es así. Eso es lo que yo aprendí de mis padres y mi padre lo aprendió del suyo. Es como que esa es la cadena de la vida, ¿no? Del boliviano. El cuarto país, ¿no? Con mayor feminicidio. Oh, estimados hermanos, amigos, si decir soy boliviano a nivel Latinoamérica es sinónimo de soy abusador de mi esposa, entonces debería darnos vergüenza decir soy boliviano en Latinoamérica, ¿no? Porque de entrada ya nos ligan con, seguro la pega a su esposa. Y eso no es un invento, es una realidad de lo que piensan. Una vez escuchaba la historia de un hombre peruano, ¿no? Un peruano que se subió a un trufi aquí en Cochabamba. Y en el trufi se sentó al lado de un hombre, de un caballero que lo empezó a mirar de pies a cabeza, ¿no? Y luego de la observación, el caballero le dice al peruano, ¿no? Le dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Entonces el hombre le dice, no, soy de Perú. Así que la reacción del hombre, ¿no? De nuestro compatriota boliviano fue taparse los bolsillos, ¿no? Y cuando se tapó los bolsillos dijo, entonces hay que tener cuidado aquí en el micro, ¿no? Porque los peruanos son ladrones, ¿no? Así que el peruano, muy vivaz y respondiendo así rápido, igual dijo, bueno, si un día usted va a visitar entonces a Perú, vamos a tener que avisar a todas las mujeres del país que se cuiden, ¿no? Porque los bolivianos son pegamujeres, ¿no? Así que ahí se empezaron a atacar, ¿no? El peruano es conocido a nivel de Latinoamérica como ladrón, pero el boliviano como pegamujer. Hermanos, es triste que nos conozcan así. Es lamentable que nos conozcan así. Y mucho más lamentable cuando hombres que nos llamamos cristianos seamos así.
Eso es mucho, mucho más lamentable. Recuerda lo que decíamos hace un momento. Pablo dice que si predicamos el evangelio, tenemos que vivir acorde a ese evangelio. Un esposo que le pega a su esposa no está viviendo el evangelio que predica y es un hipócrita, es un fariseo. Tenemos que cambiar esa actitud que hemos recibido de nuestra cultura, como los efesios, que salieron de una cultura que los bombardeó con sus ideologías, pero Pablo le dice, ahora tienes que ser diferente. Tienes que ser diferente. Porque el cristiano, antes que ser boliviano, es hijo de Dios. Su nacionalidad está en los cielos antes que en la tierra. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora Pablo pone como ejemplo al esposo amante de la iglesia que es Cristo. Y muestra cómo él amó y ama a su esposa y nos dice que nosotros, los esposos terrenales, tenemos que hacerlo también. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Entregó su propia vida por ella. El esposo tiene que amar a su esposa al punto de dar su propia vida por ella. Eso significa abnegación. Me niego a mí mismo por el bien de mi amada. Eso es lo que la Biblia manda a los esposos. Y vamos a ver rápidamente 3 formas en las que el esposo debe mostrar amor a su esposa. En primer lugar, lo que decía hace un momento, un amor abnegado. El texto dice, se entregó a sí mismo por ella. John MacArthur, otra vez el pastor norteamericano, dice, cuando Cristo vino a la tierra en forma humana, ya sabía que iba a ser burlado, ridiculizado, aborrecido, rechazado, golpeado, crucificado. Sabía desde el pasado eterno lo que sería demandado de su amor eterno si decidía proveer un camino de salvación para el pecador. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él ya sabía lo que iba a sufrir para salvar a su esposa. Ya sabía. Y aún así lo hizo. Eso es entrega, abnegación. Se entregó a sí mismo por ella. El esposo tiene que amar desinteresadamente a su esposa, velar por su bienestar por sobre el mío. Dice 1 Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. El esposo no tiene que pensar en sí mismo primero, y los demás por sí sobra, ¿no? Eso se ve en las, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Los animales. Como el león macho es el primero que va a comer, ¿no? Aunque la leona fue la que cazó. Y si sobra ya es para la leona y los leoncitos, ¿no? No, el esposo vela en primer lugar por su amada, por su hogar. No es egoísta, no piensa en sí mismo antes que su esposa y sus necesidades y las necesidades del hogar. Muchos esposos, tristemente, velan por sus propios deseos carnales, pecaminosos, y pueden estar incluso gastando lo único que tienen en el bolsillo para satisfacer sus placeres antes que comprar alimento, medicina, vestimenta para los hijos. Eso es ser egoísta. Y la Biblia dice, el varón debe amar entregándose a sí mismo por su esposa. Luego, la otra forma de amar es el amor que santifica. El amor que santifica. El texto dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos salvó para hacernos santos, dice la Biblia. Nos salvó para limpiarnos del pecado, para alejarnos de la impureza del pecado, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Cristo nos salvó para eso. Y bueno, esa palabra que nos salvó es la misma que a lo largo de nuestra vida cristiana nos va santificando. La palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros un día hemos escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, y hemos creído en esa palabra y hemos sido salvos. Y ahora esa misma palabra nos va santificando, nos va alejando más del pecado. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. El esposo cristiano cumple un rol pastoral en su hogar. El esposo cristiano es un guía espiritual en su hogar. Y debe buscar en todo momento, como cabeza espiritual, como guía espiritual, la santidad de su esposa, la santidad de su hogar. Estaba escuchando que un pastor contaba la historia de dos ministros, dos pastores que fueron a un programa de televisión en Estados Unidos. Y les estaban haciendo unas preguntas en ese momento, más propiamente sobre una revista pornográfica muy popular en los Estados Unidos. Y cuando le preguntaron al primer pastor qué opina sobre esta revista, la respuesta de este pastor fue: ¿qué me estás preguntando? Tú sabes que yo leo la Biblia, tú sabes que el Dios que permitió que este libro, en donde Él se revela, es santo, 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 aborrece el pecado. ¿Cómo puedes creer que yo voy a estar a favor de esa revista? ¿No? Que no tiene nada de santo, que no tiene nada de piadoso, que más bien incentiva la inmoralidad. Pero el otro pastor que estaba también en esa entrevista respondió queriendo agradar a la audiencia y con una apariencia de ser bonachón, diciendo: bueno, yo también soy pastor evangélico. ¿Y sabe qué? Mi esposa y yo vemos esa revista juntos. De hecho, mi esposa me regaló en mi cumpleaños una suscripción a esa revista, de manera que cada mes me llega un nuevo ejemplar a mi casa. En palabras del que cuenta esta historia, dice: ese hombre no solo se estaba corrompiendo a sí mismo, sino que propiciaba que su esposa también se contaminara. Cualquiera que fuese el deseo sensual que motivaba a esta pareja a ver tal revista, no se trataba de amor verdadero y piadoso entre ellos. Este esposo que se llamaba pastor no estaba velando por la santidad de su esposa. Lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos: ¿cómo estamos obrando para la santificación de nuestra esposa? ¿Cómo estamos cultivando su pureza espiritual, su pureza física, su pureza mental? ¿Será que este esposo estaba haciendo bien al exponer a su esposa a semejante barbaridad, ¿no? de esa revista? Aunque lo vean juntos, él estaba haciendo que su esposa peque. Él no estaba contribuyendo a la santidad de su esposa, que justamente es lo que dice que Cristo hace con su iglesia. Cristo busca la santidad de su esposa. Él se entregó para santificar a su esposa. Nosotros debemos buscar ser guías espirituales que santifiquen a su esposa, que cada vez vayamos trabajando en su corazón, como decíamos el pasado domingo, como si fuera un huerto, un jardín, que hay que ir trabajando para que crezca y haya fruto. Pero si nosotros estamos haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, entonces no estamos cultivando el corazón de nuestra esposa para la santidad. Cristo prepara a su esposa para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa tiene que ser nuestra idea para con nuestra esposa. Yo quiero que mi esposa cada vez sea más parecida a Cristo. Y por último, la última manera de mostrar amor es el amor que sustenta y cuida. El amor que sustenta y cuida. Efesios 5, 28 y 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una de las responsabilidades del cabeza de hogar es sustentar a su esposa. Cuidar a su esposa de forma responsable y amorosa. Pablo no está diciendo necesariamente que debes amar a tu esposa así como amas a tu cuerpo, ¿no? Porque, repito, vivimos en el tiempo de la individualidad. Este texto es utilizado por muchos para decir: mira, antes de amar a los demás,
tengo que amarme a mí mismo, ¿no? Sin embargo, eso es una contradicción, porque eso es egoísmo. El texto acá de que amar a tu esposa como a ti mismo no significa que te pongas a ti en primer lugar, para después amar a tu esposa, sino que viendo la realidad espiritual de la unión entre Cristo y su iglesia, los esposos deben amar a sus esposas como siendo éstas sus propios cuerpos. ¿Alguna vez pensaste de eso en tu relación matrimonial? Que tu esposa es parte de ti. Por eso cuando se casan usan ese versículo, ¿no? Ahora ya no son dos, sino uno. Se han unido estrechamente de tal manera que ahora son una sola carne. Por eso el esposo tiene que amar a su esposa como a sí mismo, porque es parte de él. Recuerda, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Así que cuando algo sucede con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, Cristo lo siente, Cristo lo sufre. Por eso cuando el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, estaba persiguiendo a la iglesia, llevando a las cárceles, arrastrándolos, lastimándolos, Cristo le aparece a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Porque Cristo como cabeza sentía, sufría lo que su cuerpo sufría. Hermanos, los esposos como cabeza de hogar debemos sentir cuando nuestra esposa, que es parte nuestro, sufre, duele. Cristo es la cabeza y nosotros debemos imitar a Él. Por eso Pablo usa la frase de Adán en Efesios 5:30, ¿no? Para referirse a esa estrecha relación entre Cristo y su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo mismo es entre el esposo y la esposa, ¿no? Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando un esposo, y volviendo al tema del abuso, ¿no? Cuando un esposo maltrata a su esposa, está lastimándose a sí mismo. Lastimándose a sí mismo. Cuando un esposo deja de lado la espiritualidad, la santidad de su esposa, se está lastimando a sí mismo. Dice Génesis 3:24, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? No puedes alimentar solo a la cabeza y dejar al cuerpo desnutrirse. No puedes lastimar el cuerpo sin sentir tú el daño. Un pastor dijo, sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades espirituales y físicas, a dar sin reserva todo lo que le ayude a crecer y madurar en el Señor. Cuidarla significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección, seguridad. Tal como Cristo provee para su iglesia, el esposo debe proveer para su esposa y familia. Así que los esposos debemos amar a nuestra esposa con amor abnegado, amor que santifica y amor que sustenta y cuida. Proverbios 18:22 dice, el que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esposo, tu esposa es una muestra de la bondad de Dios para contigo. Regocíjate que Dios tuvo bondad contigo para darte una esposa. Y voy a terminar con las palabras del teólogo Simon Kiesmaker, que dice, ama a tu esposa por lo que ella es y la debes amar hasta el punto de ayudarla a ser lo que debe ser. Ella debe ser una mujer para la gloria de Dios y debes ayudarla a conseguirlo.